escala en París, Aida Palau. Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy hace escala en París la venezolana Luis Elena Molina. Luis Elena, bienvenida. Gracias. Usted es miembro y cofundadora del Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Universidad de los Andes, en Mérida. Ha viajado a Francia para participar en el Foro Mundial por la Paz, coincidiendo con el 75 aniversario del desembarco de Normandía, para hablar de la crisis humanitaria que vive su país, Venezuela, con esa grave escasez de alimentos y medicinas que ha provocado que millones de personas tengan que abandonar el país. Le quería preguntar, ¿cuántos venezolanos pasan hambre? En este momento la situación de Venezuela es dramática. Aproximadamente se calcula, se estima a partir de una encuesta llamada ENCOVI, porque lamentablemente las estadísticas oficiales fueron suprimidas desde el año 2007, pero esta, que es una estadística seria elaborada por 3 grandes universidades nacionales, señala que aproximadamente 87% de la población se encuentra en situación de pobreza y de esos aproximadamente la mitad en condición de pobreza crítica. El hambre abarca no solamente a las poblaciones en estado de pobreza o pobreza crítica, sino a lo que llamamos también la pobreza coyuntural, es decir, a toda la clase media que se vino abajo por la propia situación del país, que nos afecta incluso a título personal, por cuanto sobre todo los asalariados y quienes no tienen acceso a envíos del exterior están realmente en imposibilidad de adquirir nada con el salario. El salario no permite cubrir, por lo menos en mi caso, me permite adquirir un cartón de huevos. O sea que el salario de un mes. El salario se quedó en nada, ¿no? Para poder hacer frente. Sí, el salario no es ningún referente en Venezuela y virtualmente estamos trabajando con ninguna remuneración al trabajo, ni digna ni de ningún tipo. Sencillamente el salario no es sino un referente, más no una alternativa para adquirir no solamente alimentos o medicamentos, sino para pagar el transporte, para proveerse de gas, para pagar los servicios. En fin, los servicios cuestan muy poco e incluso no, en muchos casos no se cobran, pero el país está en una situación de ruina terrible por cuanto abarca alimentos, alimentos, medicamentos, la salubridad digamos, y el mantenimiento de las ciudades, el transporte, el gas, la electricidad. Hemos pasado meses y meses con problemas muy severos, pero la crisis no comenzó ahora, ni sus causas están en el momento de hoy. La crisis se ha prolongado por espacio de 4 años, desde el año 2014. Fue advertida, fue anunciada, fue denunciada y la situación sí se agrava de una manera tremenda por la hiperinflación. La situación es especialmente crítica entre los más vulnerables, que son los niños. Yo no sé si ustedes manejan datos, cifras de malnutrición y de desnutrición, incluso de muertes, ¿no? de pequeños por no poder alimentarse correctamente. Ciertamente los niños son el eslabón más frágil de la cadena, así como las mujeres en estado de gravidez y los ancianos. En el caso de los niños y de las mujeres en estado de gravidez, la situación es tremendamente grave porque además de la malnutrición que efectivamente afecta y que ha sido estudiada por organizaciones muy serias, como por ejemplo la Fundación Bengoa, con más de 37 años trabajando en esta área, y otras muy importantes, las muertes son referidas diariamente en hospitales de todo el país, como por ejemplo el JM de los Ríos. Los niños nacen y no hay ni siquiera, digamos, las inyecciones de rigor para las obligatorias. Las obligatorias no existen. De hecho, en Mérida, por ejemplo, donde yo vivo, la gente se desplaza a Cúcuta para obtener allí ese servicio indispensable. En Colombia. Los niños, no, digamos, desde el año 2013 comenzó la crisis en el caso del sector lácteo, porque la crisis del sistema alimentario venezolano, digamos, se inicia. Ya habían problemas en el país, habíamos tenido una situación de crisis en los años 90 que había afectado algunas cadenas, pero de todas maneras la producción era importante. Justamente, no hay alimentos
porque no se pueden importar o no hay alimentos porque no se pueden comprar? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un kilo de carne y cuánto cobra la gente? Digamos, cuando uno analiza los sistemas alimentarios de cualquier parte del mundo, producen, digamos, hay una ecuación que es producción nacional más importación menos exportación. Eso decide qué hay o qué no hay en los estantes. Y por supuesto, del otro lado está la gente con su posibilidad o no de adquirir. En Venezuela, la producción nacional cayó de una manera muy importante aproximadamente a partir del año 2003 por una serie de medidas de política que fueron adoptadas tanto a nivel macroeconómico como sectorial. Y eso influyó de una manera muy grave sobre las principales cadenas alimentarias, cereales, la producción de carne, de leche y más recientemente, muy recientemente, a otras que no habían sido afectadas, como por ejemplo las hortalizas. Entonces, cayó la producción nacional en la misma medida en que las políticas gubernamentales apoyaban los procesos de importación y luego coinciden en el tiempo una caída muy importante que ya había sido anunciada y denunciada por la Federación Nacional de Productores, tanto agrícolas como ganaderos, con programas de urgencia que fueron propuestos al gobierno en el año 2014. De hecho, yo pude evaluar uno de esos planes ad hoc a solicitud de ellos y se presentó en el año 2014. En ningún momento fueron escuchados. La producción nacional se había venido abajo en casi todas sus posibilidades y cadenas, y en ese momento, al caer los precios del petróleo, la situación, por supuesto, de crisis estalla de una manera muy rápida. Eso hace que en muy poco tiempo todo el país comienza a sentir la escasez del abastecimiento. Y desde el año 2014 la inflación comienza también a manifestarse por las mismas causas estructurales, y por esa razón entonces tuvimos problemas tanto en el abastecimiento, con estantes vacíos y vacíos por meses, por años, por 2, 3 años. Comenzamos a ver una crisis, digamos, en la estabilidad de la oferta y en la cantidad de la oferta, y ahora la caída brutal de la demanda por cuanto no tenemos capacidad de compra. Por ejemplo, un kilo de carne, ¿cuánto cuesta? Un kilo de carne puede ser el equivalente en este momento, porque desde que yo me vine, de todas maneras, los precios han aumentado. Yo tengo aquí 3 semanas, pero estaba porque en aumentan alrededor, casi cada día, ¿no? Sí, diariamente, incluso pueden aumentar 2 o 3 veces los precios de algunos productos. El equivalente de un kilo de carne, por ejemplo, es probablemente un poco más que el salario mínimo. Es decir, que con un kilo de carne se iría todo el ingreso de una familia que dependa de un salario. Un salario puede ser equivalente a un cartón de huevos de 30 huevos. De modo que la situación es verdaderamente crítica, y es crítica porque se han visto afectadas 3 cosas de una manera muy fuerte, y eso a los niños sobre todo y a las poblaciones, como usted acaba de señalar, más débiles desde el punto de vista físico, como las mujeres embarazadas o los ancianos y los niños. Ha bajado la frecuencia de las tomas alimentarias de 3 a un promedio de 2, y en los hogares en pobreza crítica de 1 o menos de 1. Ha cambiado la composición del plato. Desaparecieron las proteínas animales, ya no comemos carne, ya no tomamos leche. Aumentó de una manera muy importante, pero en términos de presencia en el plato, los carbohidratos, más no de volumen general. Así que tenemos menos tomas alimentarias, cambios en la frecuencia, por esa causa, cambios en la composición del plato, ausencia de proteínas, aumento de carbohidratos. Eso equivale a desnutrición en distintos grados. En estos momentos hay conversaciones entre el gobierno y la oposición en Noruega para intentar salir de esta crisis que también es política y económica. Maduro dice que quiere que se liberen recursos para la salud. La oposición culpa al gobierno de negligencia en esta crisis al Estado. El gobierno culpa a las sanciones estadounidenses. ¿De qué manera influye el bloqueo de Washington en la falta de alimentos o medicamentos? Sí, bueno,
Antes de responder al problema del bloqueo, tengo que hacer referencia a las causas de la crisis actual. Esta crisis humanitaria que, como señalamos, los investigadores de todas las universidades nacionales de una manera muy seria y con datos y documentos, incluso nosotros publicamos en el año 2013 un libro sobre el sistema alimentario venezolano y su situación. Ya para entonces, tanto nosotros como organizaciones nacionales como FEDEAGRO, FEDENAGA, etcétera, advertían de la gravedad que vivía el sistema alimentario venezolano por distintas políticas iniciadas con la expropiación de tierras, posteriormente la expropiación de agroindustrias, luego de cadenas de distribución alimentaria. Todo eso estaba generando control de precios y el control cambiario. Toda esa situación de políticas de mediano y largo plazo ya tenían efectos muy severos sobre nuestra situación. Desde el año 2014, cuando se hace, se denuncia la necesidad, se anuncia la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar una situación de crisis más grave, antes de que incluso de que los precios petroleros ya en el 2003 incluso tuviesen esa caída tan importante, no hubo respuesta del Estado. Es más, hasta el mes de diciembre el gobierno de Maduro no aceptó la condición de crisis humanitaria, negaban sistemáticamente que Venezuela estuviese en condición de crisis humanitaria. Y realmente lo estábamos, y la gente pasa hambre, todos estamos en una situación de alto riesgo, no hubo respuesta. Ahora hay una respuesta que hace referencia al bloqueo. El bloqueo ciertamente tiene un efecto, que intensifica ciertas variables, como por ejemplo el problema de la gasolina en este momento se ve afectada por algunos insumos que se necesitan para producirla. Sin embargo, la crisis ya estaba ahí, el bloqueo no es la causa. La causa fueron decisiones de política que no fueron transformadas, no fueron modificadas, no fueron rectificadas y que peor aún fueron negadas a pesar de que las tasas de mortalidad, de morbilidad aumentaban de una manera significativa en los últimos 2, 3, 4 años en el país, sobre todo en los últimos 2 años, como también lo han demostrado estudios de universitarios, incluso de mi propia universidad. Pues muchísimas gracias, Luisa Elena Molina, por haber estado con nosotros y por habernos clarificado todos estos datos y esta situación de crisis humanitaria en Venezuela. Y bueno, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a ti. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.